Y continuamos con... Ahora, en 3 frases cortas tenía, esto aquí nos quedamos la vez pasada. En 3 frases cortas, tenía que decir lo que tenía que decir el consultante. Ahora, ¿qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? El facilitador le quita el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. Yo dejé de hacerlo. Creo que si lo hice 1 o 2 veces fueron muchas. Otra cosa que hago, bueno, estoy hablando de constelaciones familiares, no de constelaciones familiares fenomenológicas. Bien, pero lo que quiero decir, otra cosa que hago es, siento que tengo todo el tiempo del mundo para esa persona. Ese momento es para esa persona. ¿Sí? No es, no es desde constelaciones familiares. Yo llegué a estar en constelaciones donde me maravilló esta facilitadora de otro país, no de habla española, no, de otro país. Tenía, creo que, ay, no sé si 30 o 35 minutos para cada consultante. Y lo lograba. Cada quien. Mi sesión más rápida han sido 7 minutos. La siguiente han sido 20 minutos, 25. Y de ahí 1 hora 10. Antes llegué hasta estar 2 horas. Ahora cada vez es más rápido también. 7 minutos, llega un joven y me dice, solo tengo 7 minutos. Le digo, bueno, a ver qué pasa. Digo, ¿cuál es tu situación con tu mamá? Ay, Gloria, no la soporto. Bueno, fue cuando empecé ya con las frases de, dile a la representante de tu mamá, mamá, me quedé con ganas de matarte y no lo hice, ni lo voy a hacer y te necesito. E invariablemente incorporo al papá. Entonces diles a los dos los quiero, a los dos los amo, a los dos los necesito. Y lo que hay entre ustedes, lo dejo con ustedes. Y la de 20 minutos, 25, eso fue en Perú. Estábamos en un lugar, ya empezaba ya el invierno, ya un frío, en Lima, Perú. Y encendieron la chimenea. Y me dice una joven, Gloria, solo tengo 20 minutos. Yo, está bien. Y yo me extrañé porque en ese momento me levanté y fui a la chimenea a mover los leños. Sentí el impulso. Esa es otra cosa que sí hago. Hago lo que en ese momento siento hacer. Y entonces, al mover los leños, el fuego se viene hacia mí, pero el fuego puede ser muy amable o puede ser agresivo. Esas llamas las sentí agresivas de quemarme. Y le pregunto a ella, ¿quién murió quemado? Me dice, ay, Gloria. Mi hermano se quedó encerrado en un auto, no pudo salir y explotó. Murió. Entonces, las frases sanadoras, hermano, siempre vives en mi corazón, ya no estás en este plano. Yo sí, después nos encontraremos. En tu memoria hago cosas bellas. Y a veces siento la necesidad de decir, vete a la luz, sigue tu camino. Gracias
por ser mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hermana. Gracias. Hubo una ocasión que volteo a ver a mis manos y lo que veo es sangre y que estaban cortadas y le pregunto, ¿quién se cortó? Dice, mi novio en un accidente automovilístico se le clavaron todos los vidrios en las manos. Entonces, seguimos con constelaciones familiares. Lo que en mi cabeza es el tema son constelaciones familiares y para después entrar a constelaciones familiares fenomenológicas, que tiene que ver con lo que capto de lo que pasa. Siento la necesidad de compartir otro ejemplo. Estoy en una sesión privada con la mamá y la hija, una hija, no sé, 20 años. Y en eso suena mi celular y veo quién es. Respondo tranquilamente, salgo, atiendo la llamada, le comento a mi amiga, le comento, estoy en sesión privada, después nos comunicamos. Y regreso y le digo a la señora, a la mamá, señora, ¿por qué no me dijo que su esposo se fue con su amante? Las personas que vienen a consulta muchas veces, o la mayoría de las veces, me incluyo yo en su momento. Cada vez trato de, lo hago diferente. Es decir, la otra persona es la que está mal, la otra persona es la que tiene el problema, la otra persona es la que debe cambiar. La otra persona sea mi mamá, mi papá, mi novio, mi amante, mi hijo, la otra persona. Entonces ellas venían con el detalle de el que está mal es él, no ella, y la mamá y la hija. Entonces le digo, señora, dígale a su hija, tu papá esté con quien esté, donde esté, cómo esté, vivo o muerto, es tu papá. Y yo soy tu mamá. Esté donde esté, con quien esté, viva o muerta, soy tu mamá. ¿Y de dónde saco el viva o muerta? Y sigo insistiendo en la clase sobre constelaciones familiares, pero ya metí mi cuchara. También ya lo he compartido en otras clases. Llega una señora a sesión privada eh, y me dice, digo, ¿cuál es su asunto? Me dice, mis hijos están muy enojados conmigo. Tengo 2 hijos. Y le digo, ¿y qué pasó? Y muy tranquilamente ella me dice, maté al papá de mis hijos. Le digo, ay señora, con razón están enojados con usted. No me reí en ese momento, por supuesto. Y lo que sí fue pedí fue no enjuiciar, no criticar, respetar el destino de cada quien. Y sí le digo, con razón, están enojados sus hijos con usted. Y de ahí yo empecé la frase de vivos o muertos somos tus papás. Vivo o muerto, él es su papá. Y no la metieron en la cárcel porque ella había planeado todo. Y cuando lo hizo, después de que lo hizo, llamó a la policía y dijo, acabo de matar a mi esposo. Por favor, vengan. Y llegó la ambulancia, llegó la policía y así como ella lo dijo, lo encontraron muerto. Y como eh, se declaró culpable, la dejaron libre a la señora. Y de ahí yo saco la frase de vivos o muertos somos tus papás. Y a veces lo llevo a un extremo de, hey, lo voy a matar. Y luego le pido a él que diga, hey, la voy a matar.
Y no importa, vivos o muertos somos tus papás. Y yo veo como los hijos nos tranquilizamos, nos relajamos y decimos, sí es cierto, son mis papás, vivos o muertos. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a un pequeño receso, unos 10 minutos. No voy a, vamos a detener la grabación. Vamos a ver la grabación. Piensen en preguntas y continuamos. Mm, ahora sí, regresamos. Muchas gracias. Estamos viendo que constelaciones familiares. Se da la indicación de que veíamos que si el consultante se excedía de 3 frases y empezaba a contar su historia, a narrar, eh, que el facilitador le quite el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. Es decir, no, 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 dime a qué venís, no me cuentes que a tu mamá le fue mal en el trabajo o a ti te despidieron o no, 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 no. Es que vienes a trabajar y sé breve. Ah, y bueno, entonces se da la indicación de que a partir de ese momento nadie habla, nadie sale ni entra. Es decir, se cierran las puertas hasta que termine la constelación. Y yo empecé, es que parece que no puedo separar una cosa de otra, porque algunos de ustedes han estado en este tipo de constelaciones donde nadie sale, nadie entra y se cerraban las puertas. ¿Les tocó eso o no? Bueno, así fue como me enseñaron, así fue como lo viví. Mientras, eh, antes de que, inclusive antes de que facilitara, y bueno, eh, alguien comenta que si a alguien sí, supongo que fue con alguien diferente, con otro facilitador, facilitadora, ¿correcto? Supongo. Sí, muy bien, gracias. Entonces, em, así me enseñaron, así lo aprendí y es que voy a, a- a decir qué fue lo que empezó a pasar a mí. Que cuando empecé, yo vivía en Estados Unidos y regresaba a México a trabajar. La persona que me coordinaba, la señora Claudia Martínez, me decía, Gloria, ya sé que tu taller es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, hay este señor que puede llegar, solo puede llegar de 3 a 5. ¿Qué le digo? Yo no vivía en la Ciudad de México. Y yo decía, bueno, si puede asistir 2 horas, es mejor que ninguna. Y yo permitía que eso, empecé a permitir que la gente llegara cuando tenía que llegar y se fuera cuando tenía que irse. Y, y bueno, así fue como fui modificando o la vida me fue llevando a modificar. Bien, voy a cerrar mi cámara otra vez. Teniendo el asunto, se procede a elegir a los representantes. El consultante se pone de pie, se dirige a la persona, le pide si representa a o lo representa a él o a ella. La persona acepta o no. El cliente coloca al representante, bueno, aquí, la persona acepta o no. Em, vamos a ver. Yo escuché inclusive al señor Hellinger
decir que como representantes podíamos tener la libre elección de decir, no, yo no quiero representar a tu mamá, no, a tu papá. Y yo empecé a notar eso, que había representantes que decían, no, yo no quiero, no. Y como la persona aceptaba o no, yo empecé a notar que eso ya era información, porque si yo elijo a alguien que represente a mi mamá o a mi papá, a mi hermano, alguien, y esa persona dice, no, no quiero, yo ya ahí ya estoy captando que hay rechazo en la relación de mamá-hija, mamá-hijo, papá-hija, papá-hijo. Ah, interesante, ¿verdad? Bien, no puedo separar no he podido separar una cosa de otra, porque digo, luego no voy a recordar tantos ejemplos. El cliente coloca al representante empujándolo suavemente por la espalda. Se les pide observen lo que sienten. Esto es muy importante. Conforme va colocando a los representantes. Si hay un impulso, esto que sigue, si hay un impulso de moverse, lo detienen y lo observan. Yo me salté ese paso mucho tiempo. Yo sabía que yo era la que me detenía o me movía. Aquí lo importante es observarme yo como representante. Si tengo el impulso me colocaron enfrente de alguien y el impulso es darle la espalda a ese alguien. Me observo en ese movimiento y lo detengo, lo retengo, no lo llevo a la práctica. Después se pregunta a cada uno, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasó cuando llegó la otra persona? Se les indica, ahora sí, por favor, si sienten un impulso de moverse, lo detienen un poco más, lo observan y si es demasiado fuerte, se mueven lentamente, siempre observándose. ¿Quedan claras estas indicaciones? ¿Quedan claras? Sí, para mí sí. Ujú. Bien, gracias. Perfecto. Siempre observándose a sí mismos y a los demás. Bien, gracias. Observándose en relación a los demás. Después, el facilitador mueve o no a los representantes para poner orden. Quiero contarles algo que se me acaba de ocurrir. Hoy quiero abrir cámara. Listo, ahora sí. Estaba en una sesión presencial y el joven mencionaba que tenía dificultades en su relación con su papá y su mamá. Y coloca al papá, estoy buscando a ver qué me pongo aquí. Se coloca él en medio y a la mamá. El papá, él en medio y la mamá.
Él queda en medio de los, bueno, lo puedo hacer con los 3 dedos, él queda en medio. Entonces, aquí él y él en medio. Y estaba un gato y empieza a maullar de una manera tan lastimera, tan dolorosa, como solo los gatos saben hacerlos. Bueno, y los bebés también. Y les digo, ¿quieren que el gato ya deje de maullar de esa manera? Y me dicen, ay, sí, Gloria, por favor. Entonces lo que hice, él estaba aquí en medio, lo que hice fue empujarlo hacia adelante y colocar a su papá y a su mamá detrás de él. En ese momento que yo hago ese movimiento, el gato deja de maullar. El joven estaba en desorden, estaba en medio de papá y mamá. El lugar de los hijos no es entre papá y mamá, en medio. Es o a un lado, como hombre, empezando del lado de papá, o como mujer. Entonces, a eso me refiero de que se mueve o no a los representantes para poner orden. Pregunta si es mejor o peor. En caso de ser necesario, si es peor, vuelve a hacer acomodos. Se dicen las frases, antes de decir las frases sanadoras, es muy importante, te sientes mejor o peor y dice, no sé, cómodo o incómodo, frío, caliente, agradable, desagradable, es decir, las dos polaridades, mejor o peor, cómodo, incómodo. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿A la derecha de la esposa o a la izquierda? Es interesante. Cómodo, incómodo, mejor o peor, eh, a gusto, a disgusto. Son las frases que utilizo más, algunas de ellas. Se dicen las frases sanadoras. Esa es otra clase. Para mí existen las frases del momento, las frases, lo que yo llamo fijas, como tu papá es tu mamá, tu papá es tu mamá. No, no, no. Si yo ya dije eso, hay que poner orden. No, no. Tu papá no es tu mamá no es tu papá. Tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Y las frases del momento y las fijas. Lo vemos en otra clase eso. Vamos a terminar de ver esto. Según las respuestas o lo que sucede en el momento, se trabaja o no con esa persona. Hay 3 maneras de elegir representantes. Los elige el consultante, los elige el facilitador y sale del grupo mismo. Eso ahí lo fui incorporando yo, hasta que salga del grupo. Y según a quién eligen de representante, yo estoy observando. Por ejemplo, si es una mujer de 50 años y elige de representante a una mujer de menor que ella, según como yo siento, a veces digo,
Tú no respetas a tu mamá, la ves muy infantil, la ves menos que tú. Me dice, es cierto, Gloria. ¿Cómo lo sé? Por la representante que eligió. Esa es una posibilidad. Otra es, mm, me fijo, me observo. Sí. Mm, bueno, creo que ese es el comentario que quiero compartir en este momento. Los representantes se colocan ellos mismos en el espacio, también es posible, o los puede colocar el consultante o el facilitador también. Vamos a hacer un mudra yoni, que es alivio de dolores menstruales, que problemas con la menopausia, sistema nervioso y despertar del kundalini. Los dedos índices están apuntando hacia afuera, los pulgares parece ser que están hacia arriba. Dedos índices definitivamente hacia abajo, porque los demás dedos, si nos fijamos, están mirando hacia arriba. Digo yo, están arrodillados o espalda con espalda, como guste, o frente con frente, uñas con uñas. Me fijo en mi espalda, me fijo en mis hombros, me fijo en mi mandíbula. Abro la boca, bostezo. Me fijo en mis ojos, los aprieto. Puedo hacer muecas. Inflo los cachetes, las mejillas. Me fijo en mis brazos, en mi cuello. Giro la cabeza a un lado y a otro. Me fijo en mi respiración. Me fijo en mis piernas. Aprieto mis glúteos. Puedo apretar los muslos y los suelto. Las rodillas. Las pantorrillas. Los dedos de los pies. Y de paso subo y aprieto el pecho y suelto. Bien. Entonces, dice práctica. ¿Qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? ¿Qué hacemos? Bueno, qué hacían o hacen los de constelaciones familiares? Que el consultante sea breve. Le pedimos que sea breve, sí, lo interrumpimos. El facilitador le quita el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. Sí. Muy bien. Se da la indicación de que a partir de
ese momento nadie habla, nadie sale. Bueno, es que es antes, aparte, vamos a ver, se da la indicación de que a partir de ese momento, ¿qué pasa? Ya les di la respuesta. Nadie sale, nadie entra, Ujú. de que ande. Sí, nadie entra, nadie sale. Ya no me acuerdo el otro. Sí, nadie debe hablar, nadie. A partir de ese momento, nadie habla, nadie sale ni entra. Es decir, se cierran las puertas hasta que termine la constelación. Teniendo el asunto, se procede ¿a qué? A elegir a los representantes. Correcto. Sí, se me escapó ahí la respuesta. Muy bien. El consultante se pone de pie y ¿qué hace? ¿Recuerdan? Creo que no. Me parece que no. Me parece que da un paso al frente para poder proceder a colocar. Elige los representantes. Antes de colocar a los representantes, los elige. Se dirige a la persona, le pide si representa a o lo representa a él o a ella. Es decir, se procede a elegir a los representantes y esto es en constelaciones familiares. Se le pide a la persona, si por favor usted representa a mi papá, a mi mamá, usted es el representante de mi papá, de mi mamá, usted me representa a mí, por favor. ¿Sí? Pero muy bien, la persona acepta o no. ¿Y qué dije yo si la persona no acepta? Que ya desde ahí empezamos a recibir información. Correcto. Y como yo voy a abrir cámara porque como yo no doy la opción de que pueden aceptar o no, porque yo doy por hecho de que si estamos ahí es para algo. Entonces conmigo nadie no acepta no representar. Es muy raro, rarísimo. ¿Sí? Pero si les digo a las personas, tú tienes la posibilidad de aceptar o no representar a alguien, ahí yo podría ya tener información. Pero me fijo en otras cosas. Me fijo si la persona, cómo se levanta, no se levanta. Bien. Bueno, a lo mejor es bueno estar como un cuadro comparativo, porque ahora yo a veces cuando alguien elige un representante, no a veces, veo que los representantes no se quieren poner de pie. Y les digo, ¿tienes el impulso de ponerte de pie? Me dicen, no. Y ya para mí eso ya es información valiosa. Está representando una parte de ese consultante, la parte infantil, la que no se puede mover. O a veces está representando a alguien ya que ya murió. Bueno, si tienen comentarios, dudas, por favor, háganlas. Bien, el cliente coloca al representante empujándolo. ¿Recuerdan cómo lo empuja? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo empuja?
Le pone una mano por detrás y lo acompaña, poniéndolo donde él piensa que va. A ver otra vez porque casi no la escucho. Le pone la mano por detrás y lo hace caminar hacia donde quiere que vaya, hacia Ujú, donde quiere ujú, ponerlo, a donde quiere donde ujú, cree que va. correcto. Y lo empuja suavemente. Suavemente, sí, o sea, lo ayuda a avanzar hacia donde quiere llevar, hacia donde quiere Correcto. colocarlo. Suavemente por la espalda. Correcto. Ujú. Se les pide observen lo que sienten conforme va colocando a los representantes. ¿Qué pasa si hay un impulso de moverse? ¿Qué hacen? Se le detiene y Ujú, primero se le pregunta cómo se siente, o qué siente. ujú, ujú. Y si hay un impulso de moverse, lo detienen y lo observan. Observa. Exacto. Después se pregunta a cada uno, usted lo dijo, ¿cómo están? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasó cuando llegó la otra persona? El representante de. Se les indica, ahora sí, por favor, ¿qué más? Siéntase, o sea, ya se puede seguir el movimiento Ujú. de lo que siente. Siempre, siempre lentamente. Si Ujú. siente un impulso de moverse, lo detienen un poco más, lo observan y si es demasiado fuerte, se mueven lentamente, siempre observándose, siempre observándose a sí mismos. ¿Sí? Siempre observándose a sí mismos y a los demás, observándose en relación a los demás. Después el facilitador mueve o no a los representantes para poner orden. Y fue cuando les di el ejemplo de el joven en medio de su papá y su mamá y el gato maullando lastimosamente, con mucho dolor. Lo que hice fue colocarlo en su lugar, enfrente de su papá y su mamá, no a la par de, no junto a ellos, enfrente. Papá y mamá detrás de mí. Yo como adulta. Si soy niña, que no es mi caso, bueno, a veces me puedo comportar como niña, pero no lo soy. Eh, entonces la colocación es diferente. Yo veo y miro a mi papá y a mi mamá frente de mí. Y a mí en lo personal sí me gusta beneficiarme de las alturas. Papá y mamá alto, y si el hijo es más alto, le digo, siéntate, 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 este pequeño. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque a veces cuando los hijos son más altos en estatura que los padres, los miran hacia abajo, porque son más altos. ¿Sí? Un colega de otro país, yo creo que mide cerca de 2 metros ese hombre. Imagínense, a todos nos ve hacia abajo. Y recuerdo que el último día se me ocurrió subirme a una silla y quedé a su misma altura y lo abracé y se espantó.
Estaba impuesto a hacer el alto. Se asustó mucho. Creo que ahí caí de su gracia. Bueno. Seguimos. Vamos a cerrar mi cámara. Cerrando cámara. No me hace caso. Voy. Ahora sí. Sí, lo logramos. Después el facilitador mueve o no a los representantes para poner orden. Pregunta si es mejor o peor. ¿Qué más les comenté que yo hago? ¿Qué otras preguntas hago? De polaridades. Sí. Ujú. A gusto, disgusto, cómoda, incómoda, ¿cómo te sientes? Cuando dicen no estoy segura, ¿estás mejor o peor ahí? ¿Te sientes más a gusto o más a disgusto? ¿Te sientes más cómoda o más incómoda? En caso de ser necesario, si es peor, vuelvo a hacer acomodos. Se dicen las frases sanadoras. Según las respuestas o lo que sucede en el momento, trabaja o no con esa persona. Es decir, continúa trabajando o no. Llegué a escuchar a facilitadores decir, hasta aquí puedo llegar. Y es cierto, hasta aquí puedo llegar. ¿Sí? Hay 3 maneras de elegir a los representantes. ¿Cuáles son? Elige el representante, el público o el facilitador. Correcto. Los elige el consultante, los elige el facilitador o sale del grupo mismo, que fue lo que dijo la compañera Aure. Los representantes se colocan ellos mismos. ¿Recuerdan que aquí, bueno, en constelaciones familiares los representantes no se colocan ellos mismos en el espacio? Acá conmigo sí, colócate donde quieras. Puede ser. Los representantes se colocan ellos mismos en el espacio o los puede colocar el consultante o el facilitador. Vamos a hacer este mudra, el murti, es para la relajación, antídoto para la mente embotada. Los dedos entrelazan, queda el pulgar derecho sobre el pulgar izquierdo. Y los meñiques están mirando hacia abajo. Entonces los pulgares quedan hacia arriba. Y los demás dedos a los lados. Y volvemos a revisar nuestro cuerpo. Y subo los hombros. Y a lo mejor encojo el pecho. O lo aprieto con los brazos. Y de paso tenso los brazos. Y suelto. Aprieto la boca.
aprieto la boca. Y le sigo revisando cómo está mi cuerpo. Bien. Y vamos a estirar los brazos hacia arriba. Ay. Me quedo 5 segundos. Y jalo un poco más hacia arriba. Y un poco más hacia arriba. Y los bajo lentamente. Y coloco entrelazando los dedos sobre mi cabeza. Y hago los brazos hacia atrás. Como si empujara la cabeza hacia adentro, como una tortuga. Y ahora levanto los brazos, las manos y los bajo. Bien, continuamos. Procedimiento para sesión grupal. A ver, ¿a qué me refiero aquí? De las constelaciones familiares fenomenológicas. Vamos a ver. El terapeuta hace una ronda eterna para que se presente. ¿Vieran cómo me ha funcionado eso? Porque hay personas que llegan media hora después, una hora después, y yo sigo diciendo, nos estamos presentando. Quienes han participado conmigo ya han vivido esa experiencia. ¿Cómo les va con eso? Ujú. Bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Sí, porque entonces todos llegan cuando tienen que llegar. No antes, no después. Cada vez que llega alguien, lo incluyo. Aclaro que con ella las personas nunca llegan tarde, llegan cuando tienen que llegar. Es como en las familias. Hay quien llega 8 o 20 años después. Recuerdo que estoy en una sesión en otro país, y ya todos estábamos sentados y llega alguien y tuvo que atravesar todo el salón para sentarse porque era donde había una silla. Y a mí se me ocurre decir, bueno, hay quien llega 8 años después. Y voltea y me dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo supo? Y me dice, es que yo llegué 8 años después a mi familia. Soy la menor de todos. ¿Y cómo supe? Porque no sé, pensé en mi hermana. Y mi hermana era 8 años menor que yo. Por eso dije 8 años después. Aunque también sé que hay casos donde los hijos llegan 20 años después de la hermana mayor. Sí. También explico que hay quienes se tienen que ir antes y está bien. Aquí dije el facilitador de constelaciones familiares fenomenológicas, pero me refiero a lo que yo hago. Es lo que debo decir yo. Esto es lo que yo hago. Hay personas que se tienen que ir antes y está bien. Pregunto, ¿qué los trae por aquí? Es decir, ¿qué quieren trabajar o qué asunto traen ustedes? Se busca siempre poner orden, equilibrar el dar y tomar, restablecer los vínculos que dan el sentido de la pertenencia, respetar el destino de cada uno de los miembros de la familia, desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia todos y cada uno de los miembros de la familia. ¿Alguna duda con estos principios?
Creo que no. Bueno, de todo lo que dice la persona, pido que alguien represente un concepto. Se elige o sale del grupo el representante. Le pregunto si se percibe como energía femenina o masculina, viva o muerta. ¿Por qué energía femenina o masculina? Voy a explicar. Voy a abrir cámara otra vez. En una ocasión estaba yo igual en una sesión grupal y a un joven le pregunto, ¿te percibes como hombre o como mujer? Y me dice, como hombre. Bueno, después en el receso se acerca a otro compañero y le dice, ¿quién se cree esta señora para preguntarme que si me percibo como hombre o como mujer? Soy hombre, claro que me percibo como hombre. Y dije, ay, no ha estado en constelaciones, no conoce este lenguaje, y ya desde ahí no pregunto, ¿estás representando a un hombre o a una mujer? Le pregunto, ¿energía femenina o masculina? Y a veces les aclaro y les he dicho, yo como mujer he llegado a sentir barba, me he sentido mucho más alta. Entonces, eso con esa explicación es más fácil que capten lo que estoy diciendo. Ahora, si me dicen energía femenina, no necesariamente es una mujer. Puede ser un hombre que tiene mucha energía femenina o una mujer con mucha energía masculina. ¿Cómo lo sé? Ave María, dame puntería. Y a veces para aclarar es, ¿con quién has tenido de joven, tuviste más dificultades? ¿Con tu mamá o tu papá? Y entonces ya sé que esa persona está representando a su papá o a su mamá. Ya saben, si tienen dudas o comentarios, las escriben o abren micrófono. En ocasiones le pido al representante me diga un número. Por ejemplo, dice 5. Le pregunto al consultante, ¿qué te pasó cuando tenías 3, 4, 5, 6, 7 años? ¿O qué pasaba en tu familia cuando tenías esa edad? Y si me dice, no recuerdo nada. Ahora, quiero que vean, doy un margen de 2 años antes de sus 5 o 2 años después. Solo en una ocasión me ha sucedido, hay unas escaleras en mi casa y veo como uno de mis gatos sube y en ese momento le digo al consultante, ¿qué te pasó a los 14 años? Me salté, me brinqué, porque dije, me está diciendo que es más arriba. Y creo que había muerto alguien significativo. Vamos a ver. Uy, quiero cerrar cámara y no me deja. Ahora sí. ¿Qué pasaba en tu familia cuando tenías esa edad? ¿Murió alguien? ¿Cambió de casa, de ciudad, de escuela? Eso es para facilitar la memoria. También nació alguien. Ahora, aquí estoy explicando. Siempre doy un margen de 2 años antes o 2 años después del número que me dicen. ¿Por qué 2 años antes o 2 años después? Porque generalmente nos sentimos o mayores o menores de lo que realmente somos o realmente de la edad que tenemos en ese momento.
Dependiendo de la respuesta, identifico si es la mamá, el papá o el consultante mismo a esa edad. Se dicen las frases sanadoras y se hacen los movimientos necesarios para poner orden en el sistema familiar del consultante.